Tú y yo sabemos que el mundo lo llama el lujo de México. Ese gigante que por 70 años nos arrancó lágrimas a toda América Latina con su voz. Hoy vive atrincherado en una mansión tapatía que casi nadie ha pisado. Pero yo conozco los detalles. Detrás de esa estampa impecable y voz de terciopelo, te aseguro que hay una fortuna musical incalculable, forjada peso a peso desde sus 13 años, una dinastía, un rancho enorme y un dolor desgarrador que jamás nos mostró bajo los reflectores. Pocos hablan de la muerte de su hijo, o de cómo otro carga el apellido Muñiz por el país con orgullo pesado. Como verdadero admirador, conozco esos secretos familiares oscuros que la prensa jamás logró sacarle en ninguna entrevista. Hoy vamos a destapar cómo vive realmente nuestro ídolo, el famoso lujo de México. Entraremos a su refugio en Guadalajara para analizar cómo amasó un patrimonio brutal y silencioso, mientras otros cantantes de su época terminaban en la ruina, y buscaremos entender el costo real de esa sonrisa eterna, esa que no se quebró ni siquiera cuando una dura enfermedad le tocó la puerta. Sígueme en este viaje profundo por la trayectoria del artista más calculador, disciplinado y eterno que parió la música de América Latina. Primero, analicemos el dinero. Cómo este grande de la balada construyó uno de los imperios financieros más impenetrables de toda la industria musical mexicana. Cero escándalos baratos. Cero derroches absurdos. No tiró a la basura ni un solo peso de los millones que facturó conquistando el continente. Segundo, te mostraré la intimidad de su encierro tapatío, su verdadera rutina a sus 92 años y quién controla realmente su cuidado. ¿En qué gasta sus mañanas sin los aplausos? ¿Cómo lidia con el silencio brutal del retiro? Y tercero, tocaremos la herida abierta que la prensa siempre prefirió ignorar. Hablo de la devastadora muerte de su hijo Marco Antonio Jr. Esa guerra sorda entre cuidar la marca y proteger a la familia, y cómo el máximo cantautor del amor hoy enfrenta la etapa más cruda de su vida. Cuando terminemos esto, tú y yo tendremos claro que nuestro Muñiz es infinitamente superior a una simple voz bonita o a 70 discos de oro. Es la prueba viviente de cómo forjar un imperio inquebrantable a base de talento puro, frialdad y disciplina extrema. Arrancamos, porque te lo digo yo, la leyenda del lujo de México no muere cuando le bajan el switch al Auditorio Nacional. Su historia sigue viva allá, en la tierra que lo parió, escondido entre árboles y un silencio denso, lejos del eco de esos boleros millonarios que aún revientan la radio. Como seguidor de su carrera, admiro esto. Supo cuándo atacar, cuándo cobrar caro, y lo más extraño en este negocio tóxico, cuándo retirarse invicto. Desde coros de pueblo hasta dominar el planeta entero. Para descifrar el millonario exilio actual de Marco Antonio, tenemos que escarbar en sus inicios reales. No en los cuentos de fama, sino en su cruda raíz. Al Guadalajara de 1933. Ese 3 de marzo nace Muñiz Vega rodeado de carencias económicas, en una urbe antigua que olía a pura cantera, bugambilias y misas de madrugada. Esa vieja perla tapatía no tenía nada del monstruo urbano de hoy. Era una capital aferrada a sus costumbres, gobernada por el mariachi y el sudor, donde tu reputación dependía de cuánto trabajabas y no de fachadas falsas. Yo sé que, desde escuincle, el talento de nuestro ídolo ya incomodaba a varios. A los 8 años ya dominaba el coro parroquial. Pero olvidemos las etiquetas baratas. Él no era ningún niño prodigio de plástico. Cero concursos de televisión. Cero seguidores falsos de internet. Nada de esa basura actual. Solo existía una garganta brutal que aplastaba a cualquier otra del barrio, un tono que obligaba a los fieles a voltear en plena misa, impactados por ese sonido tan perfecto, tan distinto. Yo pagaría por haber escuchado esos primeros ecos, pero su tierra, aunque hermosa, le quedaba chica para su ambición. Le negaba el dinero, los contratos fuertes y la chance real de exprimir esa mina de oro. A sus 16 años, nuestro artista hizo lo que hoy nadie hace: jugársela por completo. Se trepó solo a un tren de carga rumbo a Ciudad Juárez, sin un peso partido a la mitad, sin padrinos ni contratos firmados, apostando su vida entera a su garganta. Él mismo confesaría años después: ahí entendí que tenía que lograrlo por mí mismo. Me fascina cómo recordaba eso décadas después, con esa frialdad de quien ya cobró todas sus facturas contra el mundo. Ver a su viejo soltándolo en aquel andén mugroso, viendo la locomotora arrancar hacia la frontera norte, fue la cicatriz que lo marcó de por vida. No era una huida cobarde, era firmar un pacto a muerte con el éxito. Aunque te advierto, su primer disparo falló miserablemente. El Teatro de Juárez no le dio billetes ni aplausos, pero tampoco logró hundirlo. Cualquier otro perdedor habría salido corriendo con su mamá a esconderse para siempre. Lejos de tirar la toalla,
Regresó a Jalisco a tragarse el orgullo. Sudó amasando pan. Limpió vitrinas de joyería. Se rompió las manos en una tapicería. Al mismo tiempo cantaba en cantinas de mala muerte y burdeles donde el peligro sobraba, sobreviviendo con propinas miserables, pero forjando un colmillo y un método de trabajo que lo harían el monstruo intocable de la industria. Los verdaderos fans sabemos de su etapa más querida, trabajando para la polémica icónica Graciela Olmos. Ese fue el trabajo que más me gustó. Bromeaba con esa sonrisa pícara que tú y yo sabemos exactamente qué escondía. Mientras afilaba sus garras, entró de suplente al conjunto Veracruz. Solo cubría los faltantes de Toño Farfán, aguantando la sombra como cantante de segunda fila. Fueron 12 meses clave donde nuestro lujo de México entendió la regla de oro que los novatos actuales ignoran. Si fallas frente al público, el escenario te traga vivo. Obsesionado con conquistar el monstruo capitalino y reventar la mítica radio X y W, en 1951 volvió a huir. Esta vez juró no volver derrotado. Volvería décadas después con los bolsillos llenos, comprando su paz en Jalisco para esperar el final. Pero no nos adelantemos. Faltaba dominar la jungla de concreto más brutal del continente y recibir ese empujón divino. La noche donde el hombre mutó en mito. Capital mexicana, 1951, dentro del infame prostíbulo de La Bandida. Olviden las fachadas de Bellas Artes. Un congal clandestino con focos fundidos, rodeado de borrachos que pagaban por puro sentimiento, no por notas limpias. Al trío estelar le faltaba una voz y el show corría peligro. Alguien tenía que salvarles el negocio frente al micrófono. Nuestro ídolo simplemente se plantó y agarró las maracas. Y así de crudo, en una casona de la vida nocturna que el gobierno borró del mapa, nació la mina de oro más romántica del siglo XX. Los míticos tres haces, rompiéndola junto a Juan Neri y Héctor González. Al fin, esa voz clara y resonante de nuestro Marco Antonio halló un hogar musical digno del brutal talento que él podía entregar. Grabaron 8 discazos históricos y reventaron el mercado con joyas puras como La Enramada y Regálame esta noche. Dominaron toda América Latina de extremo a extremo, sometiendo a las exigentes audiencias de México, Venezuela, Puerto Rico y Argentina. Analicemos esto juntos. Triunfar en los 50 sin streaming, sin redes y sin videoclips era casi imposible. La fama se forjaba a sangre y sudor. Canción por canción, ciudad tras ciudad, pero, contra toda lógica financiera y traicionando la comodidad del éxito, en 1959, nuestro ídolo decidió dar el salto definitivo. Cero ingratitud, pura ambición artística. Apoyado por Rubén Fuentes, una movida maestra, lanzó su primer sencillo en solitario con Escándalo y Luz y Sombra. Canté esas únicas 2 rolas cada maldita noche hasta que aprendí más, confesó él después. Sin trucos baratos de marketing. Solo un titán y su garganta, jugándose la vida en el escenario cada noche como si fuera un novato. En 1959 reventó el Teatro Blanquita. Nosotros, los verdaderos fanáticos que lo seguíamos desde los tres haces, abarrotamos el lugar para atestiguar su magistral renacimiento, y no presenciamos a un simple cantante abandonado. Vimos nacer al auténtico lujo de México. Un título que la industria no te regala por lástima, se lo ganó a pulso en cada presentación. Con trajes impecables y porte absoluto, con cada nota fríamente calculada, y ese fraseo criminal que lograba que cualquier bolero pareciera compuesto exclusivamente para su tesitura. Pero ojo al dato financiero. Con la gloria entendió algo vital. Para no quebrar su legado, debía administrar su éxito con la misma brutal disciplina con la que pulía su voz. Y eso, para los que dudaban, es exactamente lo que ejecutó a la perfección durante 70 años. El maestro conquistó un continente entero. Los años 60 no solo lo hicieron sumamente popular, lo convirtieron en un monstruo cultural intocable. Su registro de barítono, tan cálido pero dominante, tenía una contención magistral que inyectaba más emoción en una sola nota que 10 artistas plásticos gritando. Inmortalizó verdaderos himnos que, 60 años después, siguen dominando las bodas, los 15 años y las madrugadas de millones de verdaderos conocedores en toda América. Por amor, Capullito de Alelí, compréndeme. Obras maestras atemporales sobre el amor real. Sin detenerse a respirar, conquistó los mercados más duros en Estados Unidos, España y toda América Latina. Acumuló discos de oro y destrozó métricas de ventas. Pero acaparó el mayor activo que el sucio dinero no puede comprar, el respeto absoluto y la lealtad de generaciones enteras, que lo consagramos ciegamente como la banda sonora de nuestras propias vidas. Los que fuimos a sus conciertos sabemos que esa vibra no se explica fácilmente. Cero pantallas LED, cero playback barato,
Nada del circo comercial moderno. Eran rituales puros en recintos de lujo. Un silencio casi sagrado caía de golpe cuando tomaba el micrófono. Soltaba la primera nota y el maldito mundo entero desaparecía. En 1965 su poderío aplastó Venezuela. Lejos de ser arrogante, estudió su folclore. Operó junto a Oswaldo Oropesa y Aníbal Abreu para grabar La noche de tu partida, una joya que expandió su visión de negocio y arte. Su golpe maestro en ese mercado estalló en 1967 con el disco Venezuela. Honrando al maestro Torrealba, por pleitos legales y contratos mediocres con la disquera, Torrealba quedó fuera. Los hermanos Chirinos y el arpista Henry Rubio entraron al quite como verdaderos profesionales. Produjeron un disco de culto que hoy los coleccionistas nos peleamos a muerte. En el 68 volvió a tierras venezolanas para robarse un proyecto originalmente pensado para Alfredo Sadel. Ante la ausencia de Sadel, Freddy León lo llamó a él. Marco Antonio evaluó el riesgo, sabía que no era su zona de confort, pero aceptó el reto. Grabó todo el condenado disco Serenata en Venezuela en una sola noche. Esa maniobra liquidó a la competencia y rompió todos los récords financieros de RCA. Una sola noche de estudio generó décadas de utilidades puras. Luego vino su asalto a las pantallas. 6 películas completas, 20 producciones de peso, codeándose incluso con la doña María Félix. Dominó el rating televisivo en México y Puerto Rico. Su clase y magnetismo engancharon a masas gigantescas que de otra forma jamás habrían pagado un boleto de teatro. Y aquí viene lo bueno. Entre tantas giras brutales, contratos millonarios y aplausos que ensordecían, pasó algo que tú y yo debemos analizar, pues revela la verdadera madera del ídolo. En pleno apogeo sesentero, el mismísimo presidente López Mateos lo llamó para cantarle a la reina de los Países Bajos en una cumbre internacional. Para no verse novato, armó la primera rondalla moderna del país. 22 músicos pesados, 7 tríos y un bajo. Una jugada maestra que la industria jamás imaginó. Esa noche de gala, la fusión de voces y cuerdas estalló con una calidad técnica y emocional nunca antes registrada. Así lo recordaba él años después, con esa intensidad en los ojos de quien sabe que reescribió la historia musical. Ese show en vivo financió 2 discos legendarios, Y todas las noches y La serenata del siglo, pero escuchen este nivel de impacto. Su imperio en Puerto Rico llegó a tal grado que unos padres bautizaron a su hijo en honor a nuestro gigante, llamándolo Marco Antonio Muñiz. Ese mocoso creció para facturar millones como la superestrella mundial Marc Anthony. Años después, este soltó el álbum Recuerdos de Borinquen como un reverencial tributo a Puerto Rico y al verdadero rey que inspiró su nombre. La verdadera grandeza engendra grandeza pura. Repasemos los números. Nuestro ídolo grabó 70 discos en solitario, 70 producciones impecables, más los 8 tesoros con los 3 haces. Le dio voz a los pesos pesados latinos. Monstruos como Álvaro Carrillo, Armando Manzanero, Chucho Ferrer y Mario Ruiz Armengol. Tengo una deuda brutal con el arte, los autores y la lealtad de la gente, confesó al anunciar su retiro definitivo. Esa deuda quedó más que saldada. En 2012 activó su gira del adiós, reventando taquillas en plazas como Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Mérida. Un tour colosal que reventó el Auditorio Nacional de México el 20 de mayo de 2014. Un hito que los verdaderos defensores del bolero romántico jamás olvidaremos. Ese día, el mercado perdió al rey y cerró una época dorada. Pero antes de llorar ese retiro, tú y yo debemos destapar algo oscuro que operó en las sombras durante décadas. Justo mientras el sistema lo aclamaba, hoy tú y yo tenemos que hablar del maestro. De cómo Marco Antonio Muñiz amasó una fortuna silenciosa. Como admirador de toda la vida, esto es lo que más me vuela la cabeza. Mientras otros ídolos tiraban millones a la basura en puros excesos, él levantó el patrimonio más sólido y discreto de toda la música romántica en América Latina. 0 escándalos por derrochar. Nada de mansiones gringas sacadas a crédito. Y ni un solo divorcio tóxico que le destrozara la cuenta bancaria. Lo que yo siempre vi fue su disciplina. Esa que lo traía puntualito a cada ensayo, disco o palenque. Para dimensionar su imperio, hay que viajar a las reglas de aquella época. En los años 50 y 60, un maestro como él se embolsaba entre 15,000 y 40,000 pesos por presentación aquí. En aquellos ayeres, eso era el sueldo de medio año para un trabajador mexicano promedio. Con la inflación de hoy, hablamos de 300,000 a 800,000 pesos por show. Un negocio brutal, pero él no se conformó con México. Arrasaba en Venezuela, cobrando en aquellos bolívares que sí pesaban fuerte. Reventaba Puerto Rico cobrando en dólares constantes. Triunfaba en Argentina, España y Estados Unidos.
Fueron décadas de romperla sin parar un solo día. Su mina de oro en esos años de gloria no fue un golpe de suerte millonario. Fue sumar meticulosamente cientos de fechas, chicas y grandes, sudando la gota gorda por 40 años ininterrumpidos. Agrégale las jugosas regalías musicales. 70 discos como solista y 8 con los 3 haces. Cuando los vinilos volaban de los estantes y un buen disco desplazaba decenas de miles de copias en México y muchísimas más a lo largo y ancho de todo el continente latino. Esos derechos de autor eran billetes seguros, sin importar si nuestro ídolo andaba de gira o descansando en casa. Firmó con Sony Music para cuidar su legado, amarrando cláusulas maestras de reedición. Una jugada financiera brillante que le siguió pagando fuerte incluso después de apagar el micrófono en el estudio. Su disco El Lujo de México en vivo, de 2019, lo demuestra. Grabado en el Auditorio Nacional justito antes de su retiro oficial, esa joya siguió exprimiendo ventas y reproducciones digitales por años enteros. Tras casi 70 álbumes, les dejo con la mejor tecnología para coronar mi carrera, nos dijo. Pero, escuchen bien. La música era apenas la mitad del verdadero negocio. Su jugada maestra, la que multiplicó su riqueza real y que los demás ignoraron por andar de fiesta, fue clavar el dinero en bienes raíces, y la mejor de todas esas compras inmobiliarias fue la que lo regresó a su origen, su amada Guadalajara. Mientras la competencia se volvía loca comprando en Ciudad de México o presumiendo en Miami para la farándula, nuestro Marco eligió su tierra tapatía. Volvió a sus raíces puras, sabiendo perfecto que ahí el costo de vida dejaba que cada peso de su fortuna rindiera muchísimo más. Su refugio principal de hoy en Jalisco es una mansión inmensa tapizada de jardines, una joya de arquitectura tapatía clásica, pero blindada con las comodidades y equipo Mauchu, que un hombre de su edad y grandeza requiere día y noche. Ojo, no es un rancho ranchero de telenovela. Es una hacienda majestuosa, pulcra, diseñada para respirar paz y huir de ese ruido ensordecedor que él mismo provocó cantando 70 años. Analizando el mercado inmobiliario actual en las zonas más ricas de Guadalajara, ese palacio pasa facilito los 10 millones de pesos por puro terreno y ubicación exclusiva. Ojo, que en sectores top puede rasguñar los 20 millones. Por dentro, todo está hecho a la medida de su frágil salud. Pasillos amplios pensados para su silla de ruedas, si la ocupa, techos altos, y una clínica privada adentro para su guardia médica de 24 horas. Así nos lo soltó su hijo Jorge a principios de 2024. Pero hay un detalle íntimo que me rompe. Esa terraza desde donde el maestro mira los amaneceres diarios. Imagínate. Un titán que vivió de noche, reventando palenques por décadas enteras. Hoy se levanta temprano a ver el sol. Ahí hay más poesía viva que en todas las letras que le compusieron en la vida. Sé muy bien que tiene más activos. Propiedades extra que compró para blindar su patrimonio cuando los billetes llovían a cántaros. El mundo del espectáculo te mastica. Solo sobreviven los genios que transforman las ganancias de una gira en ladrillos seguros que ya nadie les quita. El Lujo de México lo entendió antes que nadie. El Coque Muñiz, que ahora cuida el changarro, confirmó que las finanzas son de hierro y que lo único que importa es darle vida de rey al patriarca. Mis chavos son gente buena con su propia vida, declaró nuestro ídolo en una de sus últimas apariciones. Confío ciegamente en ellos y en mi mujer. Y a ti y a mí nos queda otra reflexión grande sobre su legado. Mientras él forjaba su imperio sudando la camiseta, le tocó ver cómo la farándula se pudría y cambiaba de cara. Yo notaba su tristeza al ver la falsedad de la fama actual. Algunos cobran en una noche lo que sudé en mi vida. Criticó al ver fenómenos como Justin Bieber. La vida es ingrata. Estos muchachitos enloquecen al no saber qué hacer con tantos millones. Mira, no era envidia. Era la observación serena de un hombre que, como tú y yo sabemos, ganó todo a pulso. Y por eso mismo lo valoraba con absoluta autenticidad. Sony Music, por su lado, confirmó que nos tiene preparadas varias sorpresas. Material discográfico inédito. Cosas que los verdaderos seguidores estamos esperando. Mi disquera tiene un par de sorpresas guardadas. Discos grabados con amigos con quienes tuve la oportunidad de colaborar, nos comentó el mismísimo artista. Esto significa algo brutal en esta industria. El legado económico de Marco Antonio Muñiz sigue abierto, sigue y seguirá facturando millones. Y eso, en este negocio musical tan despiadado, es lo que separa a los grandes de las leyendas. Pero hablemos de las batallas lejos del escenario. Hay un tipo de valentía cruda que nadie te aplaude. Esa que no tiene reflectores ni ovaciones masivas. La que no termina con flores en la tarima. Es la brutal valentía de despertar cuando el cuerpo duele, cuando pierdes movilidad, cuando alguien que vivió de pie ante miles de fanáticos ahora tiene que aprender a vivir sentado.
Marco Antonio Muñiz ha librado esta guerra en silencio por más de 5 años. La primera señal de alarma nos llegó en la víspera de Año Nuevo de 2020. Tenía 86 años, y en una declaración que nos sacudió a quienes admirábamos su invulnerable elegancia escénica, reveló que la osteoporosis crónica comenzaba a causarle estragos muy graves. Mi problema es que me duelen mucho los huesos. Hay momentos en que no puedo caminar con facilidad, les confesó con dureza a los reporteros allá en Cancún. Incluso he tenido que suspender mis actividades para ver si aliviamos el dolor, porque esta enfermedad es muy difícil. Y de pronto, aquello ya no sonaba al lujo de México, sonaba como un hombre de 86 años enfrentando crudamente lo que el tiempo le hace al cuerpo, sin importar cuántos millones de aplausos haya cosechado en su carrera. A mediados de 2020, la prensa mexicana notó algo fuerte. Para evitar caídas o lesiones graves, nuestro ídolo prefería usar silla de ruedas cuando dar un paso resultaba demasiado insoportable. Una decisión totalmente práctica, pero que exigió una humildad tremenda en este medio. Después nos golpeó la pandemia, y con ella, una cirugía crítica que el maestro llevaba mucho tiempo posponiendo. Una maldita hernia que arrastraba desde hacía años exigía atención urgente. La operación estaba programada antes del COVID-19. Pero la frenaron más de un año para no arriesgarlo a un contagio fatal. El 10 de agosto de 2021, a sus 88 años, lo internaron. La operación fue necesaria para que mi padre esté bien. Está muy tranquilo, nos explicó públicamente su hijo Jorge. Un día después del quirófano, Marco Antonio seguía en estricta observación. Pasó 2 días más bajo cuidados hospitalarios para que sus médicos evaluaran cada detalle antes de dejarlo volver a su casa. Su recuperación fue desesperantemente lenta. Como siempre pasa a esa edad, tuvieron que meterle fisioterapia muy suave, ajustaron todos sus protocolos de dolor y la familia montó una guardia de hierro, reflejando exactamente el tipo de lealtad profunda que este gigante siempre supo sembrar entre los suyos. Ha estado bajo supervisión médica continua, con una enfermera las 24 horas del día, nos confirmó Jorge en unas declaraciones duras a principios de 2024. Pero detengámonos aquí un momento. La enfermedad no ha sido su única sombra oscura. El 28 de enero de 2023 sucedió una tragedia que absolutamente ningún padre debería vivir. Marco Antonio Muñiz Jr., el segundo hijo mayor de nuestra leyenda, perdió la vida a los 70 años. La familia jamás confirmó la causa públicamente, pero agradecieron profundamente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Para los que leemos entre líneas, esto gritaba una complicación respiratoria severa. Fue Jorge el Coque Muñiz quien tuvo los pantalones de dar la cara en ese momento insoportable. En nombre de mi padre y de todos mis hermanos, arrancó diciendo: agradecemos de corazón las muestras de cariño y respeto por la sensible muerte de nuestro hermano Marco Antonio este sábado 28 de enero de 2023. Sabemos que este golpe será durísimo, pero juntos como familia intentaremos salir adelante. Palabras que servían como un tributo al hermano que se fue, pero también como una declaración brutal de la armadura que esta dinastía construyó por décadas. Y de pronto, el propio don Marco Antonio tomó su Facebook y soltó algo que ningún maldito guionista podría haber escrito con tanta clase. Su espíritu y alma finalmente han alcanzado la libertad total. Vuela libre y vuela alto, hijo mío. Les juro que en ese instante, toda la industria del entretenimiento en México simplemente se paralizó. Llovieron condolencias pesadas desde todos los frentes. Figuras como Eduardo España, Rodrigo de la Cadena y Aurora Valle: lo siento muchísimo, mi Coque. Te mando un abrazo inmenso con todo mi cariño, dejó escrito Aurora. Enterrar a un hijo es una llaga que la fama no cierra. Ningún aplauso te sana, y ni el mejor bolero te la puede explicar. Y el lujo de México la carga en el pecho con esa misma dignidad intacta con la que ha enfrentado a esta industria. Y sigue peleando, porque esa disciplina brutal que lo sostuvo brillando en la tarima por 70 años, es la mismita que hoy lo mantiene firme ante los golpes de la vida. Justo cuando la vida ya no es un show vendido, sino una fría sala de urgencias, un funeral, o amanecer atado a una silla de ruedas viendo el patio. Eso no te lo enseñan en ningún conservatorio. Se hereda de quienes, naciendo sin un peso, decidieron comerse al mundo. Hoy, el patriarca Marco Antonio Muñiz descansa tranquilo en Guadalajara. Y tú y yo sabemos que este dato, aunque suene simple, nos revela el alma completa de quién es este titán de la música en el fondo. Volvió a sus raíces. No se quedó en una suite lujosa de 5 estrellas en la capital, ni se largó a un penthouse carísimo allá en Miami. Regresó a su tierra tapatía,
A esas tardes mexicanas oliendo a bugambilias y a esas madrugadas donde puedes escuchar la vida cuando el silencio te da un respiro. Su rutina de hoy es la de un viejo lobo que ya hizo las paces con el reloj. Madruga, hace los ejercicios de bajo impacto que su cuerpo médico le diseñó, estrictamente enfocado en fortalecerle esos huesos y mantener la poca flexibilidad de sus articulaciones. Nada de poses heroicas ni espectáculos. Solo la batalla diaria de un cuerpo de 92 años que se niega a rendirse. Pone a sus compositores favoritos, esos viejos boleros que lo forjaron a él, mucho antes de que él mismo le enseñara a amar a tantas generaciones en México. Se sienta en su terraza, viendo amanecer con la paz brutal de quien ya no tiene que demostrarle absolutamente nada a nadie en esta vida. Sé de buena fuente que su hija Mariana organiza con cuidado álbumes y videos de toda su carrera. Revisar esos gloriosos archivos hoy es su terapia cognitiva. Una estrategia brillante que lo mantiene conectado a su inmenso legado, sin desconectarlo jamás de la dura realidad que vive ahora. Aún tiene mucho que compartir, nos confesó su hijo Jorge, con ese orgullo y ternura que solo ves en familias que realmente protegen a sus leyendas de esta industria voraz. Como fan, lo que más me impacta de su vida privada es la increíble lucidez que aún conserva. Su familia cuenta que aún revela los secretos detrás de nuestros boleros favoritos. Recuerda a músicos y productores que esta industria ingrata ya borró por completo de la memoria colectiva. Analiza el negocio musical con el colmillo de quien dominó la industria 70 años. Y sigue haciendo ejercicios vocales suaves con su terapeuta. Una capa más de su estricto cuidado, porque, seamos honestos, aunque ya no nos cante en los escenarios, cuando abre la boca para ensayar en su casa, esa voz sigue intacta, clara, potente y resonante. Sigue siendo el maestro indiscutible que todos idolatramos. Hoy, su equipo de cuidado diario es como una de sus mejores orquestas, perfectamente afinada y coordinada. La enfermera que lo atiende 24 horas, el fisioterapeuta, el nutriólogo, cada experto en su lugar. Es como si esa misma disciplina brutal que él siempre exigió en los escenarios para darnos lo mejor, se hubiera trasladado directo a la maquinaria silenciosa de su cuidado personal. Aún hay reuniones familiares, risas por fotos inéditas y pláticas frías sobre los costos del próximo estudio médico de rutina. Analizando la vida privada de nuestras leyendas, te das cuenta de que no difiere mucho de cualquier familia mexicana que defiende a su patriarca. Lo cuidan con devoción y sin hacer escándalos mediáticos. Sus cuidadores operan con precisión militar para enfrentar cualquier reto financiero o de salud, me confirmó Jorge. Tú y yo sabemos que esto no es un declive, es una transición estratégicamente gestionada, pasando del máximo ídolo público al sabio privado. Una etapa de adaptación magistral, no de derrota. Y no olvidemos el proyecto de su autobiografía. Ese maldito libro que buitres editoriales y periodistas han intentado obligarlo a publicar durante décadas. Ya no me alcanza el tiempo. Hay demasiado que revelar. Sería una enciclopedia entera, ríe el maestro con esa ironía fina, que para nosotros los fans es su forma de decir, mi carrera fue un monstruo demasiado grande para caber en un papel. Pero justo por eso, su verdadero legado merece ser analizado en fragmentos como este. En lo más íntimo, nuestro querido Marco Antonio compara su vejez con los compases finales de un bolero brutal. El tempo ya cambió, admite con una sinceridad que duele, pero su imperio musical sigue facturando. Sonará en cada maldita radio que toque Capullito de Alelí a la medianoche, en cada boda elitista donde exigen escuchar Compréndeme, en cada charla donde un padre le pregunta a su hijo, ¿ubicas al maestro Marco Antonio Muñiz? Y el chavo responde que obvio, que quién en México no topa a esa leyenda viva. Ese es el verdadero poder. Pero analicemos esto juntos. Hay algo vital que debemos reconocer del maestro. Su mayor logro no son las millonarias ventas discográficas, tampoco es la inmensa plusvalía de su mansión en Guadalajara, ni que un niño boricua haya robado su nombre artístico para volverse un producto internacional billonario. Olviden sus 70 años de carrera, los shows para la realeza europea, o las regalías globales de sus boleros. El verdadero triunfo es lo que él mismo dice. Jamás hubo prensa negra sobre mí, nunca pisé controversias. En esta despiadada industria musical diseñada para exprimir y destruir a sus ídolos, nuestro maestro construyó un imperio, una familia, una fortuna incalculable y una reputación blindada sin que ninguna destrozara a la otra. Ese es el mayor activo financiero y moral del espectáculo latino. Me retiro satisfecho, cumplí mi misión, y los fans sabemos que sí. Desde un coro de Iglesia Tapatía a los 8, hasta reventar la taquilla del Auditorio Nacional a los 79. Pasó de amasar pan para no morirse de hambre
a firmar contratos multimillonarios que monopolizaron la radio en 4 continentes enteros. Desde tocar maracas en un congal llamado La Bandida en 1951, hasta ver cómo su marca personal factura globalmente colgada de la fama de Marc Anthony. Eso es el éxito total. Para quienes estudiamos su trayectoria, esto es un verdadero legado inquebrantable. Marco Antonio Muñiz fue, es y será la inversión cultural más lujosa de México, y no por un simple eslogan de marketing, sino porque hoy, a sus 92 años, ese genio se sienta en su terraza tapatía, cierra los ojos y analiza el silencio del amanecer. Con la misma agudeza con la que antes devoraba las ovaciones de pie, si a ti también te hierve la sangre defendiendo el legado histórico de nuestro maestro, revienta el botón de like ahora mismo. Es la única forma de hackear al algoritmo y forzarlo a mostrarle la verdadera historia del ídolo a quienes deben aprenderla. Quiero leer a los verdaderos conocedores en los comentarios. ¿Qué joya del maestro Muñiz fue el soundtrack de tu mejor momento? ¿Fue Compréndeme tras un divorcio brutal, Capullito de Alelí en tu gran boda? ¿O Por amor en un instante que te marcó para siempre? Leerlos nos confirma que este fandom sigue vivo y me impulsa a destripar más carreras legendarias con el respeto y la crudeza que merecen. Suscríbete ya mismo y activa esa campanita para no perderte nuestros próximos análisis profundos. Porque si la clase maestra del lujo de México te voló la cabeza, el próximo expediente que abriremos te va a dejar helado. Nos vemos.